जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव। Hola a todos y bienvenidos a Infocontacto Extraterrestre. Hoy vamos a hacer preguntas y respuestas de Lirianos 2. Pero antes quiero hacer un par de aclaraciones para que la gente más o menos entienda todo este tema, ¿no? El tema de lo que es mi contacto de ahora y más profundo, ¿tá? Para que más o menos la gente vaya sintonizando con todo esto, ¿no? En primer lugar, es fundamental que la gente entienda lo que es la energía, ¿no? Y me refiero a la alta frecuencia energética y cómo ustedes pueden sintonizar y vibrar con esa alta energía, ¿no? Esa frecuencia que es superior. Eso, en primer lugar, dejar ese concepto claro en esto. Y estos seres, para contactar con ellos o para tener un vínculo con ellos, es necesario entender que es muy importante que ustedes entiendan lo que es vibrar de forma más elevada, ¿no? Independientemente de todo lo que se diga o se hable en internet sobre esto, ¿no? Por eso voy en cada respuesta, además de las preguntas que me ha brindado mi amigo John, ¿no? Que cuando se dio el cruce, se cruzó ese portal, ellos me comunicaron esas cosas. Quiero que se entienda en primer lugar que esto es una etapa más avanzada de lo que es el contactismo, ¿no? Es la etapa donde lo que interesa como esencia, ¿tá? Está más allá de las formas holográficas. Y también entender por esencia que este mundo en el que estamos es un tema que es completamente virtual, ¿tá? Hasta podremos decir holográfico, y que todos nosotros vinimos a vivir una experiencia física y holográfica, pero mejor aún decir que esta es una experiencia más virtual que una experiencia física, y que todos los seres, tanto los malos como los buenos, ¿no?, están viviendo y atravesando una enorme etapa de evolución y de transformación, ¿no?, trascendiendo todo eso que nosotros llamamos lo físico, ¿no?, la trascendencia de todo lo que es mundano, se podría decir, ¿no?, parte de esta experiencia holográfica. O sea que básicamente hemos nacido para vivir una experiencia humana, y también podemos decir que incluso las razas más hostiles, ¿no?, están viviendo en su Matrix un tipo de experiencia que también es holográfica. Yo ya he dicho antes que incluso hay entidades draconianas que están naciendo en esta experiencia virtual humana para conocer eso que tenemos, que tiene que ver con el amor, con los sentimientos que tienen los seres humanos. ¿Para qué nacen? ¿Para perjudicar? No. Muchos deciden nacer para poder seguir avanzando, y que la evolución en general es de todos, ¿no? No solamente
de nosotros, ¿no? Es de todas las razas y todos los seres, principalmente de las razas que no han, que las razas que todavía siguen con el tema de la tecnología, ¿tá? Las razas que ya son superiores, que ya han pasado por diferentes experiencias virtuales, en diferentes Matrix, o como quieran llamarle, esos seres que han trascendido las formas, básicamente están a un paso conectando con la fuente, ¿no? Ahí podemos hablar de quinta dimensión hasta novena dimensión, pero ya eso es más complejo. Pero vamos a las preguntas, porque esto es un tema muy, muy profundo, ¿no? Y ahí voy ajustando algunas clavijas de las respuestas que ellos me habían brindado. Y la pregunta me ha dado John son estas. ¿A qué se deben, pregunta John, estos cambios bruscos en el planeta Tierra, ¿no? Y ellos contestan lo siguiente: todo el proceso de la industria y la enorme contaminación ambiental. Además añaden, eso es en primer lugar, los seres humanos se encuentran en su propio proceso evolutivo, ¿no? Al mismo tiempo, el ser humano no toma conciencia de su propia identidad en su propio planeta, ¿no? Y no lo cuida como correspondería. Muchos están sumergidos en su propio egoísmo sin tratar de buscar soluciones conscientes, sin tratar de pensar desde una forma unitaria y solidaria, ¿tá? Acá ellos se refieren a un pensamiento que no sea desigual, ¿no? Que esté más allá de esos conceptos arcaicos sobre política, religión, lo que sea, esos conceptos donde hay un líder en una esquina esperando a sus fieles y esos fieles que están esperando a su líder, ¿no? Esto va más allá de esos conceptos políticos e ideológicos. De eso trata principalmente el contactismo con este tipo de seres, como los lirianos, que son seres ya multidimensionales, ¿no? Que también lo somos nosotros, pero que no lo podemos ver porque estamos viviendo y experimentando esto, esta experiencia física como parte evolutiva, ¿no? Como proceso de evolución. La siguiente pregunta es esta. Dicen que la Tierra está en una cuarentena planetaria. ¿Es así? Si es así, ¿de qué trata?, ¿no? Es la pregunta. Ellos dicen, contestan los lirianos, en toda la historia de la humanidad siempre se dijo que el planeta se encuentra en cuarentena. Eso ahora no es novedad. En vez de proponer desde algunos lugares de poder que el mundo se encuentra en cuarentena, ¿acaso no es mejor proponer las soluciones? Ellos preguntan, ¿acaso no es mejor proponer las soluciones? Consideramos que proponer las soluciones es la mejor alternativa para este proceso de cambio, ¿no? O sea, en vez de hablar de lo nocivo, de lo negativo, de lo que genera también al mismo tiempo un problema, un trauma, genera una sugestión en las personas, o de lo catastrófico, o lo que se ajusta a las políticas del miedo, o todo lo que genera un pánico en la sociedad, es mejor proponer, es lo que quieren decir, las soluciones, las alternativas para resolver lo que se diría estar en cuarentena, ¿no? Lo que dicen que esto es una especie de apocalipsis.
¿no? Para que la gente más o menos entienda. Que muchos manejan toda esa cuestión literaria del pensamiento o esa cuestión casi enfermiza, ¿tá? De que da la sensación de que incluso pasa con muchos contactados que son manipulados, que dicen hablan de un apocalipsis o dan profecías, catástrofes o anuncian algo terrible, ¿no? Eso lo que hace es que el ser humano sintonice en una frecuencia que es inferior. O sea, que sintonice en una frecuencia muy por debajo de su propia esencia. Todo lo que hace vibrar en una sintonía, una frecuencia que es que genera una energía, ¿no? Que es más densa, también forma una realidad, porque nosotros en sí somos creadores de realidades. Entonces por eso es importante entender estos mensajes, más allá de cómo nosotros, desde nuestros propios paradigmas, nuestras creencias, lo interpretemos, ¿no? Por ahí para muchos es difícil esto, pero nosotros somos creadores de realidades y la palabra y el mensaje contiene un tipo de energía que afecta o no el futuro de nuestro entorno, de nuestros vínculos y de toda nuestra realidad, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que se dice ley de atracción es una realidad. Cuanto más gente cree que va a suceder algo catastrófico o algo terrible, forman un tipo de energía unitaria en donde posiblemente esa catástrofe termine ocurriendo, ¿no? Porque uno va creando esas realidades por la vibración energética que tienen esas creencias. En sí, la palabra, ¿tá? Cualquier acción es una energía, eso es un hecho. Cualquier manera de transmitir algo es un tipo de energía, densa, menos densa, una energía elevada, según cómo lo comuniquemos, cómo lo expresemos y cómo se lo regalemos a esas personas. Después otra pregunta es esta. ¿Existen jerarquías dentro del consejo? ¿Quién tiene mayor autoridad? ¿Mm? Y ellos responden, ese pensamiento es un pensamiento dual, no es colectivo. No es colectivo. La mayoría de las razas que apoyamos la evolución sana, hemos evolucionado hacia la luz. La luz es nuestro hogar y todos colaboramos de manera colectiva sin jerarquías. No existen las jerarquías. Otra vez el tema del concepto de las confederaciones, ¿no? Los puestos, ese pensamiento dual muy tridimensional y muy humano que justamente limita lo que es la evolución. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Tiene algo que ver el consejo con la tan nombrada en la Tierra la Confederación Galáctica? Y ellos responden, el consejo es un nombre que me dicen a mí, que yo le puse, ¿no? En realidad no tenemos un nombre, ¿no? Somos sus hermanos estelares que estamos fuera de la Matrix, dicen ellos, digamos para que entiendan. La Confederación Galáctica es una idea dual y más nada. Nada de eso se ajusta a la realidad, ¿no? Es lo que ellos dicen. Ellos siempre reiteran este tema, ¿no? Después lo siguiente, ¿tá? La siguiente pregunta es esta.
Enki está en el consejo, está su hijo Marduk también, y otros de la historia sumeria, de la Tierra. La respuesta es la siguiente: Enki y todo aquel que se encuentra en la luz colabora con todos nosotros, independientemente de su cultura en su historia pasada. Y acá hago una acotación en base a esto. Hoy en día tenemos la idea de que si contactamos con algo feo, tiene una proximidad con el cuco, con el mal, con el diablo, con lo gris, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, porque por ahí es mucho más peligroso ese ángel que nos pinta la iglesia con ojos celestes y pelo rubio, que puede ser, o sea, maravilloso si se nos presenta, pero si vemos a los cuernos, al diablo, lo que sea, eso ya es feo y eso es desagradable. Y eso es un concepto totalmente equivocado, porque por eso acá se dice claramente, a ver, espera, por eso acá se dice claramente eh, que más allá de la cultura, más allá de las formas de estos seres, o de eso, si están en esa luz, si están en esa energía, en esa no dualidad, en esa unidad, en esa cuestión colectiva entre todos, están en lo cierto, ¿no? O sea, están haciendo las cosas bien. O se hace las cosas bien porque hay una trascendencia en estos seres, más allá de que sean insectoides o lo que sea. Después la siguiente pregunta es esta. ¿La luna es una construcción? No, perdón. La pregunta es esta. La adolescente pleyadiana es Varu, de Erra, muy conocida en YouTube y en Internet. Dice que la luna es de construcción andromedana. Y una base de ellos, ¿no? ¿Qué pueden decir sobre esto? Y los lirianos contestan lo siguiente. La luna es una construcción draconiana. Además, los pleyadianos, en todo caso, son parte de nuestra descendencia y no son adolescentes, están fuera del espacio-tiempo y no conocemos a Svaru, concluyen, ¿no? La siguiente pregunta es esta, ¿no? Los arturianos nos han dicho que la luna es una nave androide con inteligencia artificial, siendo la luna parte del control de la Matrix de la Tierra. Entonces la pregunta es esta, ¿no? ¿Por qué el Consejo no la desactiva y se la lleva lejos de aquí? Una solución inminente, ¿no? Entonces la respuesta que dieron es esta, los lirianos. Porque depende de la evolución humana que logre vencer a la Matrix, ¿no? Vencer todos estos sistemas de creencias que se refieren a los sistemas políticos, toda la cuestión desigual, ¿no?, que nos separa. Depende de su libre albedrío y tomar conciencia, ¿tá?, de lograr vibrar entre todos en una alta frecuencia de luz y de amor. De esa manera triunfarán y la luna sola se va a alejar, ¿no? La siguiente pregunta que John le realizó es esta. ¿Qué es lo que sucede en el cinturón de Kuiper? Porque hay una batalla en ese lugar. Y ellos contestan,
Eso de una guerra en el cinturón de Kuiper es una total manipulación. No existe ninguna guerra, dicen ellos, ¿no? En todo caso son movimientos de negociaciones, de pactos entre razas hostiles o conflictos desde su propia Matrix, o sea, la Matrix que ellos también tienen. La siguiente pregunta es esta. ¿Qué es el supuesto meteorito que venía en dirección a la Tierra y se dio la vuelta? Que aquí conocemos como el Oumuamua. Y ellos contestan. Es una nave extraterrestre de una dimensión desconocida. Son seres de enorme evolución que están investigando su sistema solar. Ellos representan a una serie de razas extraterrestres desconocidas para la historia de la humanidad, ¿no? Pertenecen a una especie de consejo, entre comillas, y están viendo la manipulación que los Dracos hacen con ustedes. Están pensando seriamente en intervenir y añaden que su nave es una especie de satélite, ¿no? Es una especie de satélite que viene a captar una especie de una sonda, a captar lo que sucede en el sistema, en este sistema solar, que es un sistema Matrix en realidad. Después la siguiente, a ver. No, está bien. Después la siguiente pregunta es esta. En la Tierra hay rumores de que está próximo un contacto con los hermanos cósmicos. Y creo que esto está siendo estudiado en el consejo, ¿no?, de ustedes. De ser así, ¿en qué fecha aproximada se podría dar ese contacto masivo, ¿no?, a la humanidad? Muchas gracias, hermanos lirianos, por sus respuestas. Un abrazo cósmico. Y la respuesta que ellos dieron es la siguiente. Nuestra intervención ya está sucediendo de forma gradual, por eso se notan tantos avistamientos. Quiere decir que la intervención puede ocurrir en cualquier momento de manera global y general. Y ese fue el final de las respuestas que nos dieron. Bueno, espero que a la audiencia le haya gustado en esta ocasión las preguntas y respuestas de los lirianos. Recuerden que vuelvo a insistir que esto es un contacto físico que yo realizo, ¿no?, que por ahí para muchos es muy complejo. Esto ya comenzó hace 4 años atrás, yo lo he contado más o menos, ya he hablado tengo que seguir contando mi historia. Y estas son ya las partes concluyentes de mi historia, son ya cuando conecto con estos seres que ya son muy elevados y que al mismo tiempo me han enseñado todo el tema de los sistemas virtuales, la Matrix, ¿no?, toda la cuestión que es dual, ¿no? Entonces es importante que ustedes entiendan eso, ¿no? Y siempre recomiendo lo siguiente, aunque no sea que ustedes tengan un contacto que sea físico, si es simplemente canalización, telepático, etc. Traten siempre de procurar analizar ese mensaje con una enorme humildad, pero analizarlo desde el punto de vista lógico, porque estos seres también son lógicos. Entonces tratar de analizar eso, si lo que eso nos brinda es algo dual, o es para inculcarnos una especie de deseo de ir hacia algún tipo de religión, ¿no? Me refiero a que si nos hablan de un Dios todopoderoso,
al cual debemos adorar, y nos hablan de ángeles, como pasa con otros contactados o de cosas parecidas, tengan cuidado con ese tipo de comunicación. Sean ustedes analíticos, pero sobre todas las cosas, confíen en ustedes mismos, ¿no? por esencia, ¿no? Confíen en ustedes, que ya ustedes son personas que son extraordinarias y son creadores de su propia realidad. Por ejemplo, me ha pasado de ayudar personas que se encontraban en una situación tremenda, ¿no? Como de terror, y en ese momento unas palabras, un cariño, el solo hecho de tocar a esa persona, que la energía del amor y la comprensión llegue, parece que el tiempo se detiene y toda esa tormenta cargada de densidad energética en ese momento se disipó o se disipa, ¿no? Quiere decir que de algún momento, en ese momento, esa realidad, esa turbulencia que también genera enfermedades, genera un montón de dificultades también, todo eso se paraliza cuando nosotros ayudamos a una persona a que se pueda calmar, a que se pueda levantar ese ánimo, y parece que el tiempo se detiene, ¿no? Entonces es curioso porque X persona puede estar atravesando un mal momento en su vida, un momento triste, de angustia, y puede estar en este momento feliz, estar contento, estar alegre, a pesar de la tristeza. Y esa alegría va a generar una nueva realidad, ¿no? Una nueva forma de ver las cosas. Simplemente quería decir eso y les agradezco que estén de ese otro lado, a todos ustedes, a esta audiencia que me está siguiendo, y que gradualmente iré compartiendo material de todo corazón. En realidad no pido exactamente que me sigan porque está mal, ni pido nada por el estilo. Lo que hago, lo hago simplemente de corazón, compartirles a ustedes un mensaje, una forma de ver esto, lo que es el contactismo desde otro tipo de amplitud, ¿no? De ampliando los horizontes. Más nada que decir, gracias, y que, bueno, les deseo toda mi luz para ustedes. Así que hasta la próxima y que pasen muy bien. जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन जय राधा माधव
जय